voy a hablar acerca de conjuntos. Y conjuntos, pues una definición como tal no se tiene muy clara en este momento, pero sí podemos decir que es la colección de objetos los cuales tienen elementos a los cuales se van a representar con letra minúscula. Los conjuntos, por lo general, los vamos a representar con letras mayúsculas. Y los elementos, si son literales, los vamos a representar con letras minúsculas. En el caso de los conjuntos, hay tres formas de poder representar un conjunto, entre las cuales se puede mencionar la tabular, que sería la primera, la descriptiva y la gráfica. Entonces la tabular es ir representando letra por letra. Por ejemplo, si en el caso nosotros quisiéramos poner un ejemplo de el conjunto de las vocales, entonces la tabular es ir poniendo dato por dato, que sería A, E, I, O y U. Ahora en la parte descriptiva vamos a colocar X. Esta línea que tenemos acá es tal que X es una vocal. Esa sería la representación, la parte descriptiva, porque no estamos poniendo dato por dato, sino solamente colocando en una descripción general. Ahora, en el caso de la gráfica se va a representar por una figura cerrada. Y los números pueden ir representados, y las letras, como estamos diciendo las vocales, pueden ser ir representados a diferente orden. Entonces esto va a ser encerrado en una figura cerrada, valga la redundancia. Ahora en el caso de la expresión que nosotros vamos a representar como conjunto vacío, el conjunto vacío nosotros lo vamos a representar de la siguiente manera. Por ejemplo, lo podríamos representar así o así. Pero en el caso de esta manera es incorrecto. Porque yo estoy diciendo que dentro del conjunto hay un elemento que se llama vacío. Entonces, eso es muy distinto a colocar esto o esto. Entonces, la representación de esta manera no es la correcta. En el caso de expresiones que nos van a servir para los conjuntos, tenemos el de pertenencia, la relación de pertenencia. La cual se representa con una letra E. Entonces, si yo colocara A pertenece a mayúscula, como se leería es A pertenece al conjunto A. Entonces esa sería la representación. Ahora, en el caso de negar esta escritura que nosotros tenemos acá, ¿cómo podríamos colocar la negación de esta escritura? Pues la negación de esta escritura nosotros la podríamos colocar de la siguiente manera. A no pertenece a. Entonces la lectura de esto es A no pertenece al conjunto A. Esa sería la escritura de esta expresión. Y nosotros podemos utilizar diferentes tipos de escrituras. Ya utilizando esta parte de equivalencia, me gustaría que pudiéramos analizar esta escritura que tengo acá.
aquí lo que estamos diciendo es que no existe un X que pertenezca al conjunto vacío. Pero también tendríamos una parte que podría ser su equivalencia. Y la equivalencia es para todo X, que X no pertenezca al conjunto vacío. Entonces estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero ya utilizando cuantificadores. En este caso, la representación de la negación de un cuantificador existencial y aquí un cuantificador universal. Bueno, entonces en este caso nosotros voy a representar algunas expresiones. Por ejemplo, en el caso de 5, 5 pertenece a 2, 5 y 6. Esta proposición es verdadera porque tenemos el valor de 5 acá. Entonces esta escritura es verdadera. Ahora, en caso que a mí me dijeran que la proposición es 5 no pertenece a 2 y a 6. En este caso, nuevamente, la proposición sigue siendo la verdadera porque no hay un elemento 5 en esta representación. Entonces, ambas son verdaderas y aquí estamos representando la vinculación que este tema puede tener con la lógica. Por otro lado, también tenemos el conjunto del universo. La cuestión es de que esto se puede ir representando de una forma usual en el conjunto A para poder representar el conjunto universo y que va a satisfacer las proposiciones, ¿verdad? Entonces el conjunto A de X es equivalente a decir tal X, tal que X pertenece al universo y al predicado o a la proposición. Pero nosotros podemos utilizar una expresión acá para poder reducir este universo. Podemos escribir, ya que tenemos esta escritura X tal que X, nosotros podemos resumir esta expresión a decir X pertenece al universo tal que tenemos una proposición de X. Entonces aquí ya tenemos una definición clara de lo que es el universo. Ahora, también tenemos algo que vamos a llamar como representación por comprensión o abstracción. Comprensión o abstracción. Entonces es tener la misma escritura que nosotros tenemos acá, solamente que ya lo vamos a decir de una manera más corta. X tal que tenemos un predicado de X. Entonces a esa representación se le llama por comprensión o por abstracción. Entonces imaginémonos lo que a mí me digan determine B si el conjunto, si X, el conjunto es igual, de B es el conjunto de X que pertenece, y aquí tenemos una simbología, que esto, si recordamos, esta es la simbología del conjunto de los enteros, tal que 4x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Bueno, es evidente que nosotros podemos utilizar esta ecuación y despejarla. Entonces, al tener esta expresión y despejar, a nosotros nos quedaría que x es igual a más menos un medio. Entonces, nosotros podemos observar claramente que esta expresión no pertenece a los números enteros. Entonces, nos va a señalar una respuesta y nos va a decir prácticamente que el conjunto B es vacío porque no tenemos enteros en esta respuesta. Miremos otro ejemplo. Determine X tal que X pertenece a los naturales y 2x más 1 es igual a 7.
Entonces nosotros podemos utilizar la representación por comprensión de esta escritura que nosotros tenemos acá. Y recordemos que tenemos esta parte para poder ir poniendo más corta la expresión. Y aquí tenemos el conectivo lógico y, lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces podemos ir acortando esta escritura a colocarlo: x pertenece a los números naturales, tal que 2x más 1 es igual a 7. Entonces esta escritura que acabo de colocar acá es por comprensión. Ahora, el 2x más 1 igual a 7, nosotros lo podemos despejar y esto nos va a quedar el número 3. Ahora la pregunta es, ¿3 pertenece a los naturales? Y obviamente sí, por lo tanto, el conjunto A, el resultado va a ser el número 3. Ahora, en el caso del conjunto C, que x pertenece a los enteros, tal que x al cuadrado menos 4 es igual a 0 y x es menor que 1. Bueno, entonces aquí tenemos el conectivo lógico y tenemos, para que esto sea verdadero, que esto tengamos un resultado verdadero acá y un resultado verdadero acá. Si yo despejo mi ecuación acá, nos va a quedar más menos 2 en el despeje. Ahora en el caso de acá voy a tener un intervalo de respuesta que va a estar, porque dice que x es menor que 1, entonces va a estar de menos infinito hasta 1. Pero como tiene que estar acá y tiene que estar acá, entonces nosotros tenemos que buscar un elemento en común que se pueda tener en esto. Entonces voy a dibujar una recta numérica acá para que la podamos observar. Y en esta recta numérica voy a colocar los resultados del x de la primera ecuación y los resultados de la otra desigualdad. Entonces vamos a colocar a 0 acá, acá 1, 2, 3, 4 y vamos a llegar hasta más infinito. Y en el caso de acá tendríamos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 hasta llegar a menos infinito. Entonces si observamos acá, en la escritura que nosotros tenemos en esta parte de que dice x está entre menos infinito y 1 positivo, entonces voy a colocar algo que nos represente o nos pueda señalar cuáles serían las respuestas que nosotros tenemos. Entonces sería de 1 hasta menos infinito. Entonces acá tendríamos el rango de posibilidades de la respuesta de la desigualdad. Y como es menor, entonces nosotros le vamos a poner un paréntesis. Ahora si fuera mayor o igual o menor o igual, entonces nosotros pondríamos un corchete. Ahora entre el resultado de lo que tenemos acá, tenemos que está menos 2 y también está 2. Pero recordemos que tenemos que tener elementos en común. Entonces el 2 queda fuera del intervalo que tengo acá, entonces esto no lo puedo considerar. Por lo tanto, el único resultado que tendríamos sería este menos 2. Por lo tanto, el conjunto C sería el número 2. Si me dijeran determine el conjunto B, x pertenece a los reales, tal que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Obviamente, pues al despejar esta expresión nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de menos 1. Y nosotros sabemos de que menos 1 es un número imaginario. Por lo tanto, los valores que están acá, en el más menos i, no pertenecen a los reales. Por lo tanto, B es vacío. Bueno, en el caso de
de los subconjuntos, vamos a ver acá, en el caso de los subconjuntos, podemos decir que A, la representación de subconjunto es así, es subconjunto de B si A está contenido en B. Eso sería lo primero que podríamos decir. O en el caso que nosotros podamos decir que A está incluido en B. Estamos diciendo lo mismo, solo que con diferente término. Entonces la denotación de lo que estoy diciendo ahorita es esta. A está incluido en B o A está contenido en B. Eso es lo que estamos diciendo en este caso. Pero tenemos una definición más. Sí y solo sí. Todo elemento de A también es elemento de B. ¿Y cómo vamos a escribir acá esta expresión? Todo elemento de A, de X, perdón, que X pertenezca a A, esto implicaría que X pertenezca a B. Entonces prácticamente la definición formal del subconjunto es el que estoy representando ahorita en este rectángulo. Entonces vamos a observar algunas proposiciones que nos van a ayudar a entender esto. Por ejemplo, en el caso de decir, y vamos a ir categorizando esta escritura. Entonces, en el caso de acá, miremos si este conjunto es subconjunto de esto. Pues la definición me dice que A va a ser subconjunto de B si para todo valor que esté en A implique que esté en B. Entonces tenemos un 4, aquí tenemos un 4. Aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 3. Aquí tenemos un 2 y aquí también tenemos un 2. Por lo tanto, esto nos señala o nos dice que esto es verdadero. Por lo tanto, vamos a colocar que esta proposición es verdadera. Miremos la siguiente. A subconjunto de A, B. Al observar acá tenemos el elemento A y aquí tenemos el elemento A. Y como aquí lo que dice que el valor que tenga en A también lo tenga en B, entonces desde ahí estoy cumpliendo con ¿cómo se llama? Con esta definición, y esto significa que esto es verdadero. En el caso de que me dijera el conjunto de los números naturales está contenido o está incluido en el conjunto de los números enteros, esto es verdadero, porque todo natural va a estar incluido en los números enteros. Y por último, vamos a colocar una más. El conjunto vacío es subconjunto de 3 y 5 y esto va a ser correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un elemento y esto va a representar la expresión acá. Entonces, no hay algo que nos impida en la parte de definición al que el conjunto vacío sea subconjunto de estos. Inclusive el conjunto vacío va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, si observamos, todas son verdaderas de las que hemos hecho. Ahora miremos algunas que puedan ser falsas. Por ejemplo, 4, 2 y 6 es subconjunto de 4 y 2. Este sí es, esto no es correcto porque aquí tengo 4, aquí tengo 4, aquí tengo 2, aquí tengo 2, pero aquí tengo 6 y acá no lo tengo. Y según lo que me dice acá, es que los valores que tengan A implicaría que estuvieran en B y el 6 no está en este conjunto, por lo tanto, esto sería algo falso. Ahora en el caso de que yo dijera esta escritura, vamos a colocarlo con rojo los que son falsos. En el caso de esta expresión, este no es subconjunto de este. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo el conjunto
del elemento vacío es subconjunto del conjunto vacío. Entonces, esto es falso, no es correcto. Y en el caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de subconjuntos, nosotros podemos tener también una definición, que es lo que es igualdad. Entonces, la igualdad, voy a decir cuál es la definición central y la vamos a escribir con una expresión formal. Se dice que A es igual a B si todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una definición del conjunto de igualdad, entonces A es igual a B si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Entonces, esta es la definición ya formal de la igualdad. Entonces, en la igualdad estamos representando que los valores que estén en A estén en B y que los valores que estén en B estén en A. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos que son verdaderos y después vamos a hacer unos que son falaces. Entonces, por ejemplo, 1, 3, 1 es igual a 3, 1, 3 y este es verdadero porque todos los elementos que tengo en este conjunto están acá. Por ejemplo, aquí tengo 1 y tengo 3 y acá tengo 3. Entonces, esos elementos están aquí. Miremos otro más. Ahora, aquí tenemos ya una representación de conjuntos. Y aquí nos está diciendo, en el caso del conjunto Q, recordemos que los conjuntos Q son los racionales. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos racionales? Pues los conjuntos racionales son todos los números que se pueden representar el cociente de dos números enteros. En el caso de acá podemos representar todos los valores que sean divisibles de A con B, ¿verdad? Entonces, esta sería la representación de los números racionales. Y pues aquí tenemos los reales y acá tenemos, en el caso de los valores que representan el I, pues el conjunto de los números del I son los conjuntos de los números irracionales. Entonces, si yo le quito al conjunto real, le quito el conjunto irracional, me quedaría precisamente el conjunto de los números racionales que estamos representando acá. Por lo tanto, esto es verdadero. Miremos otra expresión más. Por ejemplo, si me dijeran 1 y vacío es igual a esta escritura, aunque la escritura sea diferente, estamos representando el vacío de la misma manera, por lo tanto estos son iguales. Ahora vamos a ver proposiciones que son falaces. Los voy a colocar con color rojo. 1, 3 y 4 es igual a 3 y 4. Pues ahí estamos viendo que es falaz. ¿Por qué? Porque tenemos 3 y tenemos 4, pero acá no tenemos 1. Por lo tanto, esto es falaz. Miremos otra escritura. Los racionales son iguales a los reales. Obviamente, pues esto es falaz, no es cierto. Y por ejemplo, si yo tuviera 2 y 3 es igual a 2 y 4, esto es falaz. Porque lo que no estamos buscando aquí es la cardinalidad, sino estamos buscando que tenga los mismos elementos de A y los mismos elementos en B, que es muy distinto a lo que estamos representando acá. Y también hay otro tipo de representación que es el subconjunto. El subconjunto
Y la definición de subconjunto es que A es subconjunto de B, y esto se denota de la siguiente manera: subconjunto de B, si y solo si A está incluido en B, pero A es diferente de B. Entonces, esta es la definición del subconjunto. Y la representación del subconjunto es así: A subconjunto propio de B, de su conjunto propio. Entonces, miremos algunos ejemplos acerca de esto. Podríamos tener que 2,4 es subconjunto de 2, 3 y 4. Entonces, esto es una proposición que es verdadera porque yo tengo elementos que tengo acá, pero no son iguales. Entonces, a esto se le llama subconjunto propio. Y esto es verdadero. En el caso de los naturales, es un subconjunto propio de los enteros. Pues sí. Y en el caso de este, del conjunto vacío, es un subconjunto propio del conjunto del elemento vacío, pues también es correcto. Ahora, en el caso de representaciones falaces, podríamos tener 1, 3 y 4 es subconjunto propio de 3 y 4, y en este caso no lo es falaz, porque A no está contenido, no está incluido en B. El elemento de 1 no está incluido en este valor. Miremos otro. El conjunto de números racionales es subconjunto propio de los racionales, y esto es falso. ¿Por qué? Porque si bien A está incluido en B, aquí estamos diciendo que A no puede ser igual a B. Voy a colocar el I con la simbología. Estamos diciendo que A no puede ser igual a B, y en este caso sí son iguales. Por lo tanto, esta expresión es falaz. O sea, no es un subconjunto propio. Entonces, vamos a observar, ya que hemos hecho ejemplos en todo, vamos a delegar o vamos a categorizar o definir las proposiciones de las operaciones de conjuntos. En el caso de las operaciones de conjuntos, si yo dijera A unión B, ¿cómo podríamos definir en forma descriptiva esta parte? Si nosotros recordamos los conjuntos en A unión B, si hacemos un diagrama de Venn-Euler, A unión B son los elementos que tengo en A y son los elementos que pueda tener también en B. Entonces, esta es la operación unión de conjuntos. Entonces son expresiones que tenga acá, que también tenga acá, y obviamente en su intersección. Entonces la escritura podríamos definirla como X tal que X pertenezca a A, o, y esta conectivo lógico O, nos puede decir que esté en A o que esté en B. O sea, no necesariamente tiene que estar en los dos, o que X esté en B. Esta sería la definición de la unión de conjuntos. Ahora, si nosotros miramos la intersección, en el caso de la intersección, nosotros vamos a hacer nuevamente otros dos diagramas de Venn-Euler. Y si recordamos, la intersección de los dos conjuntos son los valores que se repitan o que estén incluidos en los dos conjuntos. Entonces, A intersección B, su definición podría ser X tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Ahora, si nosotros notamos, este I nos dice que tiene que estar en los dos. Por eso la intersección
lo que se tomaría acá. Voy a hacer aquí mismo en el espacio la diferencia de A y B. Vamos a ver. Si yo dijera A menos B, tal vez lo que voy a colocar acá es la de la representación de cada operación. Esta es la intersección y esta sería la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que significa A menos B? Son los elementos que yo tenga en el conjunto A, pero que no tenga en el conjunto B. Por eso es de que si ustedes observan, yo no voy a tomar la intersección. Entonces, ¿cómo podríamos definir esto en ya una escritura formal? A diferencia de B, podría ser X tal que X pertenezca a A y X no pertenezca a B. Esta sería la definición de la diferencia. Y esto, pues, como vuelvo a comentar, pues ya es una expresión ya bastante definida. Miremos ahora en el caso de la diferencia simétrica, que sería lo que continúa. Diferencia simétrica. Vamos a ver. Primero vamos a hacer los diagramas de Euler. ¿Y cuál era la representación de la diferencia simétrica? La representación de la diferencia simétrica, pues es un delta al que se utiliza acá. Voy a poner más grandes los palitos para que se pueda entender que esta es la diferencia simétrica. Pues son los elementos que tenga en A y que tenga también en B, pero no en su intersección. Por lo tanto, nosotros podríamos definir, ya utilizando las operaciones de conjuntos, A diferencia simétrica de B es A menos B unión B menos A. Esta es la diferencia simétrica. Los elementos que tengo en A, pero que no tengan en B, dice acá, y los elementos que tengan B que no tengan A, y la unión de esto pues sería esta representación que nosotros estamos teniendo en este caso. Se me había olvidado ahorita que estaba observando colocarle la tilde en la I. Bueno, miremos el complemento. Ahora el complemento, vamos a colocarlo acá primero el título. Complemento. Entonces en el complemento nosotros tenemos que tener definido dos situaciones. Pues aquí tenemos que tener definido un conjunto universo, que lo vamos a representar aquí, y un elemento, y un conjunto que podamos representar acá. Entonces el complemento es todo lo que yo tenga en el universo que deje de estar en el conjunto A en este caso. Entonces esta sería la parte de complemento. ¿Y cómo vamos a representar el complemento? Pues va a ser representado de esta manera. Y entonces, ¿cómo podríamos representar utilizando ya las operaciones de conjunto a esta definición? El universo diferencia de A. Eso es lo que significa en cómo se llama en cuanto al complemento de A. Pero también podemos hablar acerca de este tipo de escritura, ¿verdad? Que también estamos utilizando un universo relativo en esta escritura. Muy bien, en la siguiente clase voy a hablar acerca de operaciones de conjuntos. Vamos a hablar acerca de las leyes de conjuntos. Y pues voy a dejar hasta aquí el día de hoy.